Muy buenos días para todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, entonces, este es el último encuentro que tenemos entonces del TAC para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos a través de sistemas anaerobios. Bueno, ya nosotros hemos hablado mucho acerca de lo que han sido pues, las aguas residuales, de los tipos de reactores, bueno, todo lo que hemos trabajado, mejor dicho, durante las últimas sesiones, e incluso pues tuvimos un último encuentro en donde hablamos acerca de lo que era la sensórica, ¿cierto? Acerca de cómo esos sensores entonces nos podían ayudar para el mejor tratamiento de estos residuos, ¿cierto? Y para el monitoreo de los reactores. Bueno, entonces, en esta última sesión, pues vamos a hablar entonces de lo último, ¿cierto? Que son ya el tema de residuos sólidos. Y en el tema de residuos sólidos, entonces, pues hay algo pues que es bien importante y es la generación que nosotros tenemos entonces desde nuestras casas. Entonces, nosotros sabemos que desde nuestros hogares, pues nosotros diariamente estamos produciendo entonces una gran cantidad de residuos sólidos. Esos residuos, pues en el mejor de los casos, ¿cierto? Me refiero a los municipios que son grandes, ¿cierto? En nuestro país, pues van a parar a los rellenos sanitarios y una parte de ellos, pues generalmente lo que se hace es una recuperación a través entonces del reciclaje. El resto pues va a parar entonces a los rellenos sanitarios y allí entonces sufren procesos de descomposición, en muchos casos anaerobios, para producir entonces biogás. Ese biogás que nosotros estamos produciendo allá, pues a ver, ¿qué les digo? Bueno, pues primero, vamos por partes. Bueno, nosotros estamos produciendo allá un biogás, ¿cierto? Allá en estos rellenos sanitarios, pero también estamos generando un impacto muy grande. Y ese impacto entonces que nosotros estamos generando en nuestros, allí pues en esos rellenos sanitarios, pues afecta directamente entonces la atmósfera y también el suelo. En el caso del suelo, entonces a partir entonces de los lixiviados que se generan entonces a partir de esos residuos. Y en el caso atmosférico, pues en el caso entonces también de todos estos gases que se generan entre ellos, entonces el CH4 o metano. En rellenos sanitarios, pues de acá que nosotros tenemos, los que tenemos acá, los grandes, acá en Medellín, entonces, perdón, que sirven a la ciudad de Medellín. Entonces, hay dos. Eh, Hay una historia más larga, listo, detrás, ¿cierto? Que empieza pues desde el botadero de Moravia, pero no nos vamos a meter hasta allá, sino que vamos a hablar entonces de los rellenos que ya fueron diseñados como rellenos sanitarios para la ciudad de Medellín. El primero de ellos entonces fue Curva de Rodas, que Curva de Rodas es un que ya se clausuró, es decir, Curva de Rodas llegó hasta su techo, hasta lo máximo, ¿cierto?, de capacidad, y entonces lo que se hizo entonces fue básicamente el cierre entonces del relleno sanitario y la apertura de uno nuevo, que en este caso entonces fue la pradera. Entonces, en el relleno sanitario de la pradera, entonces, pues que es el que está actualmente activo y que sirve entonces no solamente para Medellín, sino para todo el Valle de Aburrá y municipios del Oriente Cercano. Entonces, se llevan entonces absolutamente todos los residuos que se generan y allí entonces lo que se hace es que se entierran. Allí se produce entonces biogás y este biogás entonces tiene una capacidad calorífica que es muy buena y lo que se hace es que se quema directamente. Listo. Al igual que también en curva de rodas, pues también hay, entonces hay quemadores y también entonces aún después de hace un buen tiempo que se dio la clausura, que fue en la década de los 90. Entonces, aún así, aún en este momento, curva de rodas continúa entonces produciendo biogás. Entonces, vienen que el tema entonces de la descomposición anaerobia, entonces, en muchos casos, ¿cierto? Y sobre todo este tipo de residuos, es de largo plazo. Bueno, eh, les cuento entonces, pues que estos residuos, bueno, pues como para salirnos un poco entonces del tema del biogás, listo, que ya pues también lo hemos hablado bastante. Entonces, muchos de estos residuos que nosotros generamos entonces en nuestros hogares, pues se refieren a residuos orgánicos. Y esos residuos orgánicos entonces nosotros nos los encontramos en la cocina, pues a partir de los alimentos entonces que nosotros preparamos diariamente, la mamá o nosotros mismos que estamos entonces al frente, ¿cierto? Cocinando pues para una familia, entonces producimos entonces gran cantidad entonces de residuos orgánicos. Para los países en vía de desarrollo, así como Colombia, entonces se dice que, bueno, de una porción de una torta, ¿cierto? De el 70, entre el 65 y el 70% de los residuos que nosotros estamos generando en Colombia corresponde a residuos orgánicos. Y ya entonces entre el 25 y el 30% corresponde entonces con residuos recuperables o inservibles. Listo. Así básicamente, o sea, sencillito. Entonces,
El tema es que nosotros entonces, esos residuos entonces que son en su gran mayoría orgánicos, estamos hablando entre el 65 y el 70%, nosotros le estamos dando muy mal manejo. Y entonces esto nos lo estamos llevando directamente para el relleno sanitario y ahí estamos generando entonces, como les dije, todos los impactos ambientales que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, eh, ¿cuál es la idea y cuál es la invitación? ¿Cierto? Que a través entonces de procesos anaerobios nosotros podríamos generar nuestros propios abonos, ¿listo? Y darle tratamiento precisamente entonces a estos residuos que nosotros estamos generando en casa. Y de aquí entonces pues la cantaleta que se le echa a todos los estudiantes de ciencias ambientales. Muchachos, nosotros estamos en capacidad de tratar nuestros propios residuos en casa, de manera que al camión de basura solamente le estemos entregando ya lo que definitivamente nosotros no necesitamos, ¿cierto? Que definitivamente hay que enterrarlo, que es un mínimo. Entonces, tengan en cuenta esto. Si digamos, en la ciudad de Medellín se están produciendo 40 toneladas día de residuos, el 70%. Entonces, corresponderá entonces a residuos orgánicos, es decir, cerca de 28 toneladas entonces de residuos orgánicos, es lo que nosotros nos estamos llevando para la pradera. Entonces, ¿qué tal si nosotros hacemos ese cambio, tratamos nuestros propios residuos en nuestras propias casas y entonces a la pradera ya no le entregamos entonces esas 28 toneladas, sino por el contrario le estamos entregando entonces el resto, que, bueno, hay una parte que es reciclable, ¿cierto? Pero digamos que de ahí entonces que le estemos entregando a la pradera no esas 28, sino que le estemos entregando 5 toneladas de residuos completamente inservibles que definitivamente no puede hacer nada con ellos y que eso sí hay que enterrarlos. Entonces, imagínense el alivio tan grande que nosotros le estaríamos generando entonces al ambiente. Entonces, es algo que de conciencia ambiental, es algo que nosotros tenemos que empezar entonces a cambiar aquí nuestro chip para que podamos entonces, si queremos ser así amigables con el ambiente, ¿cierto? Eh, tenemos que empezar por ahí, por lo que nosotros generamos en nuestras casas. Entonces, como les dije, una de las alternativas entonces, pues hay muchas formas, ¿cierto? Por medio de las cuales yo puedo tratar los residuos orgánicos. Pero una de ellas, ¿cierto? Indudablemente es el sistema anaerobio. El sistema anaerobio tiene una gran cantidad de ventajas en relación, por ejemplo, con los sistemas aeróbicos. Yo puedo hacer un compostaje perfectamente, no hay problema, excelente, y lo puedo hacer aerobio. Pero entonces, uno de los requisitos, por ejemplo, de la aerobiosis es que yo tengo que estar dándole vueltas entonces con una pala a toda esa pila entonces de residuos para que ellos, los microorganismos, puedan actuar. Además de eso, tienen que alcanzar unas temperaturas muy altas, ¿cierto? Para poder entonces hacer la pasteurización entonces de todos estos microorganismos patógenos. Y entonces, eso en muchos casos, por ejemplo, entonces dificulta el proceso. Y al dificultar el proceso, entonces la gente le da como pereza, pues mejor dicho, hacerlo. ¿Sí? Bueno, otra opción, podemos utilizar lombrices rojas californianas, perfectamente. Yo también podría utilizarlas. Y bueno, eh, al final voy a obtener entonces un compost, un humus compost de excelente calidad. El problema es el problema es que las lombrices, o sea, el manejo de las lombrices como tal, no a toda la gente le gusta las lombrices, listo. Entonces, también entonces se vuelve de pronto un poco complejo. Por lo tanto, entonces, pues una de las alternativas, ¿cierto? Es el sistema anaerobio. El sistema anaerobio tiene una ventaja grandísima y es que el sistema anaerobio, pues bien manejado, no produce olores, ¿cierto? O sea, pues ya si usted abre la caneca, pues allá y meta la cabeza, créame, pues que sí, pues allá pues va a recibir, pues va a encontrar el mal olor. Pero si está bien sellado, si tiene un buen funcionamiento, no tiene ningún problema. Usted perfectamente podría entonces generar entonces su propio compostaje, ¿cierto? Eh, sin ningún tipo de problema. Bueno, eh, hay algo importante, ¿cierto? Desde el punto de vista, y es algo que nosotros tenemos que considerar, y es que desde el punto de vista energético, pues los sistemas anaeróbicos, pues son más relajados, ¿cierto? Se produce menos energía y por tanto entonces, bueno, se producen esas altísimas temperaturas que se producen en los sistemas aerobios y además de eso, pues los sistemas anaerobios pues no generan, o sea, mejor dicho, la mineralización es supremamente buena. Entonces voy a obtener al final entonces del proceso de fermentación anaerobio, pues
un compostaje con unas características, un compostaje anaerobio, un compost anaerobio, perdón, con unas características supremamente interesantes. Muy bien, perfecto. Ahora, hasta ahí todo bien y todo maravilloso. Vamos a hablar de algo muy importante y es el tema de los microorganismos y la forma, cómo funcionan estos sistemas anaerobios. Les voy a presentar acá, vamos a hacer una presentación de un proyecto en el cual pues asesoré pues hace algún tiempo, el cual pues me pareció muy interesante y creo, ¿cierto?, que se acopla muy bien a para, eh, para este tag. Bueno, entonces voy a proceder entonces a presentarles. Muy bien. Y entonces dice así. Evaluación de los microorganismos eficientes nativos en la disminución del tiempo de compostación de los residuos provenientes de tala, poda y rociabilidad del campus universitario. Esto fue una investigación que se hizo para la Universidad Católica de Oriente, pues en algún momento pues que trabajé allí, pues era de dos tesistas, una que se llama Sandra Ramírez y la otra que se llama Juliet Alzate, y bueno, éramos dos asesores, pues entre ellos pues Diego Aguirre pues y mi persona. Bien, todos hacíamos parte entonces del semillero de bioremediación y fitorremediación de la Universidad Católica de Oriente. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto. Entonces, a ver, nosotros tenemos entonces los microorganismos y esos microorganismos entonces me van a servir entonces para hacer el proceso anaerobio. Dentro de ese proceso anaerobio, entonces, pues recuerden que tiene de todas maneras las fases, pues, o sea, muy parecidas a las que vamos a tener también para el tratamiento de agua residual, en la cual entonces se hace necesario entonces que exista, ¿cierto? Diferentes comunidades de microorganismos que puedan servir precisamente para la producción entonces de metano. Listo, en el caso de las aguas residuales, pero en el caso, por ejemplo, de esto que vamos a hacer acá, que les voy a presentar, que son los microorganismos encargados entonces de la fermentación anaerobia de los residuos orgánicos, generalmente lo que se hace entonces es por la vía alcohólica, ¿listo? Y no metanogénica. ¿Listo? En la mayoría de los casos, o sea, desde el punto de vista del compostaje, entonces se lleva a cabo es por este medio. Entonces, para esto hay unos microorganismos que se denominan los microorganismos eficaces. ¿Qué son los microorganismos eficaces o los microorganismos eficientes? Entonces, es un cultivo de microorganismos benéficos obtenidos de ecosistemas naturales y seleccionados por sus efectos positivos en los cultivos. No son perjudiciales para la salud humana, no son modificados genéticamente. Hay algunos tipos, ¿cierto? Aquí hay algunos, que son las bacterias fotosintéticas, las bacterias ácido-lácticas y lo que son también entonces las levaduras. Esto tiene un antecedente. Esto no es de ahora, esto es antiguo. Hablamos entonces que esto es de la década de 1970 con el profesor Teuro Higa en la universidad entonces de Okinawa en Japón. Entonces descubrió lo que fueron entonces los microorganismos eficaces. De hecho lo hizo por error, porque realmente él no estaba buscando eso. Y entonces fue un error, fue un ensayo fallido de laboratorio, entonces cogió y se salió del laboratorio y botó todo eso, pues mejor dicho, la manguita, y entonces cuando a los meses él empezó a mirar que hubo una renovación en el suelo y en la vegetación en donde él había agregado esos microorganismos. Y entonces hizo un gran descubrimiento, pero lo malo del tema es que el hombre patentó eso. Entonces, los microorganismos eficaces de Teurogica en Japón son microorganismos entonces que son patentados y esa fórmula entonces se ha difundido en más de 120 países en donde se ha aplicado en muchas áreas, listo, incluso para alimentación animal, tratamiento de aguas, mejoramiento de suelos, etcétera. En Ecuador se ha empleado para el tratamiento de aguas residuales, siendo muy efectivo. En Brasil se ha empleado para los cultivos hidropónicos y en Costa Rica, entonces, pues, se ha hecho compost a partir de ellos. Ahora, bueno, aquí hay otros antecedentes, ¿cierto? Que en Egipto, entonces, eh, eh, se han convertido en fertilizantes y en Colombia, pues, se han evaluado, entonces, para el abono del estiércol de aves. Perdón, me disculpan un momento, por favor. Ya regreso.
Bueno, perdón, me disculpa la interrupción. Entonces, como les decía, entonces, acá en Colombia, entonces la Universidad de Antioquia pues evaluó producción de abono a partir del estiércol de aves de jaula con microorganismos eficaces, obteniendo mayores concentraciones de fósforo y potasio en las muestras con microorganismos eficaces. Muy bien, entonces, ¿cuál era el problema entonces que se tenía allí en la universidad? Pero que, pues, que ocurre en todas, listo, o sea, no solamente allí, y también ocurre en nuestra ciudad, en las áreas verdes, ¿cierto? Todo esto. Entonces, las actividades de tala, poda y rocería en la Universidad Católica de Oriente generan cerca de 5 metros cúbicos semana de residuos vegetales. Y eso es bastante, estamos hablando de una volqueta, los cuales se arroman en un área de 500 metros cuadrados entre el bloque J y el edificio de la ciencia, a las cuales no se les hace ningún tratamiento. Es decir, eso simplemente se tiraba allí, se llevaba y se esperaba que se descompusiera, requiriendo de mucho tiempo para el compostaje, de forma natural, generando impacto visual y paisajístico durante todo el año. Entonces, eh, ¿qué fue lo que se hizo entonces? Pues a ver, allí en Oriente pues es muy común tener este lecho marranero, ¿cierto? Entonces, ese eh, es muy leñoso y en muchos casos dificulta entonces el tema de la compostación. Entonces, los residuos que teníamos allí entonces eran una mezcla entre pasto y ese helecho marranero. Entonces, aquí hay unas fotografías entonces de cómo era, ¿cierto? Aquí hay algunas talas, ¿cierto? Y allí entonces hojarasca y rocería. La pregunta de investigación entonces era muy simple. ¿Pueden los microorganismos eficaces aerobios o anaerobios nativos del bosque de la Universidad Digital disminuir el tiempo de compostación de residuos provenientes de tala, poda y rocería de la Universidad Católica de Oriente? Muy bien. Entonces, pues eso fue pues básicamente pues como la pregunta. O sea, realmente, si esos microorganismos fueran aerobios o anaerobios, pudieran generar entonces un impacto precisamente un mejoramiento, perdón, en el tiempo de compostación. Entonces, ¿cuál era el tema? En la universidad, entonces, el costo de disposición, entonces, para estos residuos era generalmente de 250.000 pesos mensuales. Entonces, había que buscar de pronto alternativas, ¿cierto? Y eso que es que esto es una universidad más bien de tipo rural, pues imagínense, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, ¿cierto? O una empresa, por ejemplo, que tenga un, un, un área verde amplia. Entonces, pues alcanzas a imaginar entonces la cantidad de dinero mensual que se necesitaría para poder entonces hacerle disposición a esos residuos. Incluso uno lo ve, ¿cierto? Por ejemplo, cuando cortan, por ejemplo, los antejardines, ¿cierto? En los barrios de Medellín o en las zonas verdes, entonces todo eso lo meten en bolsas plásticas y se los llevan a INE ¿para dónde? Para el relleno sanitario. Una de las alternativas de tratamiento son los microorganismos eficaces, los cuales son una tecnología innovadora y amigable con el medio ambiente, la cual utiliza microorganismos nativos del suelo, ¿cierto? Como el bacilo del yogur, la levadura de pan, para aumentar las tasas de degradación, compostación o mineralización de residuos orgánicos. Esa tecnología aún no se había probado en ese momento en la universidad y podía servir para disminuir entonces esos costos, ¿cierto? Además de eso, pues que es muy amigable con el ambiente. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Evaluar los microorganismos, si los microorganismos nativos del bosque, pues eran capaces de generar entonces la disminución del tiempo de compostación de los residuos provenientes de tala, poda y rocería en el campus universitario. Y aquí habían unos específicos que era determinar el comportamiento físico-químico de los bioreactores, porque entonces la idea era que, pues venga, hagamos estos microorganismos, ¿cierto? Vamos a capturarlos y entonces vamos a llevarlos, entonces vamos a producirlos en los bioreactores, miremos a ver qué pasa. Y bioreactores muy sencillos. Entonces, bajo condiciones aerobias y anaerobias para el aislamiento y multiplicación de microorganismos eficientes nativos del suelo del bosque de la Universidad Católica. El segundo es establecer el tiempo de compostación de residuos de tala, poda y rocería en pilas pequeñas inoculadas con microorganismos aerobios y anaerobios. Y el tercero, determinar las características físico-químicas del compost obtenido a partir de microorganismos eficaces, aerobios y anaerobios. Muy bien. Entonces, esto era básicamente entonces lo que íbamos a hacer. Ahora, ¿qué fue lo primero? Lo primero que hicimos entonces fue que utilizamos una metodología basada en la Universidad de Córdoba, que ellos hicieron unas trampas para microorganismos eficaces del bosque. Entonces, ¿en qué consistía? Pues primero en cocinar el arroz. Entonces teníamos arrocito, miren el valle, ustedes alcanzan a mirar allí en la fotografía, y ese arrocito entonces, pues lo hicimos uno a uno, listo, es decir, una de agua y una de arroz, y entonces
cogimos y los pusimos allí, o sea, pusimos todo eso a cocinar y cuando se secó el agüita, entonces quedó un arroz como medio durongo. Y entonces agarramos con una cuchara de palo y lo servimos entonces en vasitos desechables. Esos vasitos desechables los cubrimos entonces con una polisombra, así como ustedes alcanzan a ver acá, negrita, y les colocamos entonces una banda de hule, de caucho. Posteriormente entonces nos fuimos para el bosque de la universidad y en ese bosque entonces volteábamos, ¿cierto? Volteábamos entonces el vasito y entonces lo colocábamos sobre el suelo. Es bueno que uno lo ponga pues boca abajo y encima colocarle algo, como digamos, por ejemplo, eh, eh, un cesto de basura, ¿cierto? Alguna vaina, un coso de PVC, un tubo de PVC o algo así, porque es que recuerden que tenemos muchos animales en el bosque y entonces zarigüeyas y todo eso, entonces pues son necios y entonces se agarran entonces estos vasos y como les huele a comida, entonces los abren y se los comen y nos dañan el experimento. En la Universidad de Córdoba lo que hacían, pues, que me parecía pues también muy bonito, era que cogían los, la guadua y entonces pues partían pedazos de guadua y entonces con eso cubrían entonces estos vasitos plásticos, estas trampas que pues una idea pues fenomenal. Estas trampas las llevamos entonces al bosque y las dejamos entonces allí durante 8 días, ¿cierto? Entonces, perdón, durante 2 semanas. Y en esas 2 semanas esperamos entonces que la mayor parte de microorganismos que se pudieran, se adhieran, se hubieran adherido, pues mejor dicho, al arrocito. Bueno, posteriormente, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, 2 semanas después, entonces, pues agarramos entonces los microorganismos, los fuimos, los recolectamos del bosque, colectamos todos estos vasitos desechables y nos los llevamos para el laboratorio. Hicimos entonces también lo que fue la adaptación de estos microorganismos entonces en reactores. Hicimos dos tipos de reactores, aerobios y anaerobios. Para los reactores aerobios utilizamos entonces bombitas de pecera y para los reactores anaerobios simplemente tapamos muy bien, así como ustedes alcanzan a ver acá, unos destapados con aireadorcitos de pecera y otros entonces que estaban tapaditos completamente, que eran los aerobios. Sin embargo, les hacíamos purga de gases al menos entonces una vez cada 8 días. Muy bien, ¿qué fue lo que utilizamos para hacer crecer los microorganismos en esos bioreactores? Utilizamos una mezcla entonces ¿cómo se llama esto? De melaza, ¿cierto? Y agua. Entonces, inicialmente, la primera semana entonces esos microorganismos se nos quedaron nada más entonces allí, entonces con esa melaza, ¿cierto? Y con esa agua. Nosotros cogimos, licuamos bien eso, los maceramos esos microorganismos, ¿cierto? Todo ese arroz, mezclamos todo eso entonces con lo que ustedes alcanzan a ver allí con esa melaza y entonces la colocamos en los reactores. La relación de melaza fue de 100 gramos por 1 litro de agua. Muy bien. Posteriormente a eso, entonces que nos crecieron los microorganismos en los reactores, entonces fuimos ya al bosque como tal y entonces recolectamos el material vegetal y entonces eso fue durante 12 semanas, ¿cierto? Hicimos entonces camas de 1 metro cúbico y entonces armamos las camas con este material vegetal y pilas pequeñas, pilas bajitas para no tener que estar volteando porque eso es muy aburridor, ¿cierto? Entonces, para no tenerlas que voltear y entonces les agregamos los microorganismos, ¿listo? Hicimos entonces un diseño experimental que fue completamente al azar, con 2 tratamientos, que era aerobio y anaerobio, y 9 repeticiones. Listo, eso fue básicamente lo que hicimos. Humedecimos entonces 3 veces a la semana, tomamos la temperatura también 3 veces a la semana, recogimos muestras, evaluamos el pH, evaluamos la humedad en todos los casos. ¿Listo? Perfecto. Esperamos un tiempo. Entonces, hicimos un análisis organoléptico, ¿cierto? De las características de ese compostaje en la medida pues, que avanzó el tiempo, entre los 40 y 80 días de compostación, de acuerdo con la norma ISO 17025, y evaluamos el color, el olor, ¿cierto? Empezamos a mirar, sin embargo, como ustedes alcanzan a ver, pues inicialmente, pues todo eso era muy granulado, ¿cierto? Muy grueso, difícil, entonces, pues pues todavía le faltaba pues compostaje. Aquí hay algunos análisis, ¿cierto? Eh, eh, perdón. Y finalmente, pues hicimos entonces un análisis bromatológico, pues que ya se fue al final de todo el proyecto, en donde ya determinamos entonces cómo eran las características del compostaje.
Este fue el diseño experimental que nosotros hicimos. Entonces, por un lado están los reactores aerobios y por el otro anaerobios. Aquí están los aerobios, anaerobios. Aquí están entonces de los tres reactores entonces que nosotros montamos en este caso y de los tres reactores. Entonces, aquí están uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Y un testigo. Y por este otro lado también 9 y un testigo para 80 días de compostación. Entonces, después de eso, entonces, estos son los resultados. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? En el caso entonces del pH, dentro de los reactores, si ustedes alcanzan a mirar entonces, nosotros obtuvimos una disminución o un descenso en el pH. Listo, no es dramático, no, pero miren que al menos un punto de pH, al menos, pues sí está en juego. Miren, alcancen a mirar entonces, tanto aerobio como anaerobio. De hecho, es más precipitado, por ejemplo, el bajonazo, pues miren, acá es más precipitada la tendencia del anaerobio en relación con el aerobio. Ahora, desde el punto de vista de la temperatura fue variable en todos los casos. De hecho, no alcanzamos a mirar entonces que ni desde el punto de vista aerobio o anaerobio que existiera pues como un gran cambio. Ahora, miren, si uno lo mira entre 20, ¿cierto? Y 22,5 grados centígrados, nosotros diríamos entonces que esto estaba fluctuando realmente respecto al ambiente, ¿cierto? Sin temperatura ambiental, o sea, no fue pues unos grandes cambios en la concentración del oxígeno disuelto. Entonces, nosotros encontramos acá que aerobio y anaerobio, entonces, al menos durante esos 20 días de medición, encontramos que había oxígeno, ¿cierto? Aún en el anaerobio, perdón, encontramos entonces que aún había oxígeno. Y probablemente esto era porque en el momento en que nosotros destapábamos, contaminábamos entonces con aire, o la otra era que en el momento en que tomábamos la muestra, entonces, pues la concentración entonces de oxígeno disuelto se veía perjudicada. Por lo tanto, entonces, pues para una próxima ocasión es importante cambiar la metodología para la medición de oxígeno disuelto, sobre todo en los sistemas anaerobios, y de pronto considerar lo que habíamos hablado con el profe Mena en la semana pasada. De pronto, esos sensores de oxígeno disuelto internos en el reactor podrían darnos un mejor dato. Muy bien, aquí está la saturación de oxígeno, pues que realmente, pues, en este caso, pues miren, pues para el aerobio, pues miren que es bien interesante en algunos casos, sin embargo, también cae dramáticamente, y en el caso anaerobio que se mantiene constante, ¿cierto? En uno, en la mayoría de los casos, para la mayor parte de los días. Posteriormente, entonces, tenemos entonces lo que es el compostaje, el pH anaerobio y el pH aerobio, y ustedes alcanzan a mirar entonces también unos cambios precisamente en los días, al igual que el tratamiento anaerobio, aunque realmente pues no son muy dramáticos, no son unos cambios muy dramáticos. Perfecto. Acá está la temperatura, listo, perfecto. Tenemos también entonces eh, sí, perdón. Entonces, acá tenemos la temperatura entonces ya de los compostajes cuando estábamos en las camas. Entonces, ¿cómo eran las temperaturas y cómo se comportaron? Pues realmente no son unos comportamientos pues realmente raros, pues si uno los compara los unos con los otros, pues se alcanza a ver diferencias. Pero miren, por ejemplo, el anaerobio, por ejemplo, se mantuvo entre 15, ¿cierto? Y 18,7 grados centígrados, mientras que el aerobio, ¿cierto? Miren que desde los 15, ¿cierto? Hasta los 21, un rango pues de temperatura pues mucho más amplio para el aerobio en relación con el anaerobio. Desde el punto de vista de la humedad, también entonces pues muy parecidos, miren que acá entonces en todos los casos, miren que nos mantuvimos entre bueno, inicialmente pues muy bajito, pero fue aumentando la humedad en la medida en la cual íbamos humectando precisamente las camas y todo esto. La idea era mantenerlo entonces en un 70%, pues miren que, bueno, en algunos casos pues sí se logró, ojalá la tendencia, y en el caso, por ejemplo, del compostaje anaerobio, pues también entonces hasta el 70% en todos los casos, que es una humedad muy buena y que permite entonces todo lo que son las dinámicas bioquímicas entonces de los microorganismos. Muy bien, miremos en lo que son los resultados. Tenemos entonces los resultados organolépticos y en el caso entonces, eh, perdón, me disculpan un momento que ya regreso.
Perdón. Entonces, como les decía, entonces ya desde el punto de vista del análisis organoléptico, entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Que, bueno, miren, para los 40 días, entonces el color era marrón, el olor sulfuroso y la textura arenosa para el aerobio y pues prácticamente lo mismo entonces para anaerobio, ¿cierto? En los mismos días. Y uno alcanza a mirar allí, pues de todas maneras, pues bueno, hay diferencias. Ustedes lo miran allí entonces en las fotos. Bien, acá mirándolo ya con las fotografías, entonces en el espectroscopio, entonces miren allí entonces, pues que se ve, bueno, pero igual el material está muy entero. ¿Listo? Bien, pero ¿qué pasó a los 80 días? Miren, por ejemplo, que aerobio, ¿cierto? Las mismas texturas, el olor y el color, y anaerobio a los 80 días, miren, pero hay cambios. ¿Listo? Y yo alcanzo a mirar entonces una mineralización mucho mayor, ¿cierto? Al menos pues desde el organoléptico, en el anaerobio. Y entonces ya por ahí entonces nos vamos enfocando. Muy bien. Aquí las fotografías entonces ya con el espectroscopio. Entonces miren los aerobios y miren los anaerobios. Por lo tanto, entonces uno diría que hay una mejor mineralización, ¿cierto? De los componentes, de los compuestos orgánicos a través entonces de los microorganismos anaerobios, ¿cierto? Bueno, ahí le va dando pues uno como una idea. Posteriormente hicimos el análisis bromatológico entonces del compostaje y en esos, ¿qué fue lo que encontramos? Entonces, por acá tenemos entonces los tratamientos aerobios y anaerobios, el testigo, ¿cierto? Y también entonces el blanco inicial, que fue pues con lo que arrancamos. Entonces, pues, ¿a qué es el porcentaje entonces de potasio? Entonces, inicialmente, con lo que arrancamos, lo que uno corta, pues el corte, pues mejor dicho, pues eso es altísimo. Pero en la medida en la cual vamos generando entonces el tratamiento, entonces bien sea aerobio o anaerobio, vamos a encontrar entonces diferencias y miren que esta vaina, ¿cierto? Este porcentaje pues va a disminuir eso debido pues a las dinámicas microbiológicas, bioquímicas, perdón, que tienen los microorganismos. Entonces, ¿qué encontramos? Que entre aerobio y anaerobio, miren, B y B, no hay diferencias estadísticamente significativas, pero sí hay diferencias estadísticamente significativas entre el testigo y el aerobio. ¿Listo? Ahí hay algo. Desde el punto de vista del fósforo, la misma historia. Aerobio, altísimo. Anaerobio, perdón, aerobio, altísimo. Miren acá, me cambié la forma y me computé. Entonces, aerobio, altísimo. Anaerobio, más bajito. Estamos hablando del tema del fósforo. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos va ganando el aerobio. ¿Listo? Y el anaerobio, pues muy parecido al blanco y al testigo, pero el aerobio en este caso sí la rompió. Desde el punto de vista del nitrógeno, entonces miramos anaerobio, altico, mírenlo acá, en comparación con el blanco, pues que el blanco pues sí, pues tremendamente alto. Y el anaerobio, miren que hay diferencias estadísticamente significativas, siendo el anaerobio mucho más alto en contenido de nitrógeno. Desde el punto de vista del carbono orgánico, entonces vamos a tener entonces el aerobio, una gran cantidad entonces de carbono orgánico, listo, pero no tiene diferencias estadísticamente significativas con el aerobio. Lo que pasa es que no ve así, uy, madre tan grande. No, no, pero en realidad pues, es más desde el punto de vista de la gráfica, listo, miren que no hay diferencias significativas con ninguno de ellos. Desde el punto de vista de la humedad, entonces el aerobio entonces tenía un contenido de humedad mucho más alto en relación con el anaerobio, ¿cierto? Y el testigo. Sin embargo, pues ahí pudieron haber sucedido varias cosas y está muy relacionado con el tema de la humectación que nosotros hacemos. En el contenido del hierro, en el hierro, entonces, miren el anaerobio. Por Dios, es que la sacamos del estadio. ¿En relación con qué? Con el aerobio, ¿cierto? Y con el testigo. Miren que la porcentaje de hierro es muy interesante. En el tema del boro, entonces, anaerobio, entonces, muy alto, aerobio, un poco más bajo. Mírenlo. La relación carbono-nitrógeno, por tanto, entonces, lo que habíamos hablado, pues, bueno, aquí, anaerobio, pues, es una relación que es muy buena, pero en el caso del aerobio, pues mucho más alto. Muy bien, aquí hay unas conclusiones. Dice que los microorganismos eficaces nativos del bosque de la UCO de la Universidad Católica han resultado ser efectivos en la disminución del tiempo de compostación de los residuos provenientes de tala, poda y rocería en el campus universitario. Se adoptó la metodología de PARC para el aislamiento de microorganismos eficaces, que fue la misma que utilizó la Universidad de Córdoba del suelo del bosque de la UCO, y multiplicación en bioreactores aerobios y anaerobios obteniendo resultados positivos. Y el tercero es que el tratamiento con microorganismos eficaces nativos
anaerobios ha demostrado ser muy eficiente en la degradación de la materia orgánica, pues disminuye el tiempo de compostación y de hecho se obtiene un compost con muy buenas características. ¿Listo? Entonces, tener muy presente entonces eso. Las características fisicoquímicas del compost durante la aplicación del inóculo de los microorganismos anaerobios es muy buena respecto al aerobio, puesto que el primero cumple casi con el 90% de los rangos establecidos para fósforo, potasio, nitrógeno, carbono, boro, hierro, humedad, relación carbono-nitrógeno en un compost de buena calidad. Entender que estamos obteniendo entonces un producto muy bueno. Y las camas establecidas, entonces en este caso con el lecho marranero y con el pasto, no se les hizo ningún tipo de volteo ni aireación, lo que favorecía el ambiente anóxico para los microorganismos eficaces anaerobios, lo que puede justificar su buen desempeño en la degradación de la materia orgánica. Listo. Entonces, y pilas bajitas para no tener que estar volteando esa vaina. Esta es la bibliografía. Listo. ¿Algunas recomendaciones? Se recomienda evaluar el tipo de microorganismos eficientes, aparte de la levadura, ¿cierto? Vale, hay que mirar otros tipos de microorganismos, a ver cómo se desempeñan. Se recomienda estudiar cuál sería la dosis de inóculo óptima para lograr una mejor degradación y se recomienda estudiar la actividad de microorganismos en el bosque con diferentes zonas de vida. Se recomienda estudiar el tiempo de degradación para diferentes tipos de residuos orgánicos. ¿Listo? Eso es básicamente. Estas son las estudiantes con un grupo de chicas que, bueno, hicieron parte también del proyecto. Y bueno, muchísimas gracias. Bien, perfecto. De esto que nos queda, eh, que esos microorganismos, entonces, como se los dije, pues eh, pueden entonces mejorar las características de los residuos. Podemos obtener entonces compuestos de muy buena calidad con algo que nosotros tenemos pues en nuestro campo, eso, que lo podemos utilizar también acá en la ciudad. Por ejemplo, acá nunca nos hemos interesado por los microorganismos eficaces nativos que podamos tener acá en Medellín. Una sorpresa total, no sabemos. Entonces, sería muy interesante tenerlo muy presente. Bueno, ahora, les voy a compartir acá, bueno, les voy a mostrar, esta es una página de internet muy interesante entonces, que se llama lamierdadevaca.com, en la cual entonces ustedes van a encontrar entonces, pues bien, ahora les voy a contar quién es este señor, que es uno de los pioneros precisamente en el tema de agricultura orgánica para Antioquia, ¿cierto? Él es del municipio del Carmen de Viboral y bueno, en fin, realmente lo que se hace a través de la agricultura orgánica es una cosa muy interesante. Bien, aquí hay algunos libros que si ustedes desean, hay algunos que se pueden descargar, otros, bueno, él habla de todo. Análisis cromatográfico, fosfitos hidrolatados, caldos calientes o fríos, biofertilizantes, bokashi, microorganismos, reproducción de microorganismos del bosque. Y quería que miráramos un video, pues así pues como bien sencillito, pues acerca de él, eh, de lo que era entonces el tema del bokashi, ¿cierto? Entonces, en este tiempito que nos queda, ¿cierto? Que es bien cortico, pues que lo miremos, ¿cierto? ¿Cómo hacer abono orgánico? Vamos a mirarlo entonces a él, de cómo es que funciona, para qué es que sirven esos abonos, cómo es que se hace.
Bueno, muchachos, entonces, eh, bueno, espero que les haya gustado mucho este video, ¿cierto? Muy interesante acerca del tema del bokashi, ¿cierto? Cómo se produce, el enfoque de lo que es la agricultura orgánica, ¿cierto? O agroecología, que es, como decía entonces aquí Jairo Restrepo, el, un nuevo enfoque, ¿listo? Hacia donde nosotros tenemos que tender. Y por eso entonces al principio entonces la cantaleta, muchachos, tenemos que empezar a generar pues primero nuestros propios alimentos y para eso necesitamos entonces el suelo. Empecemos a tratar entonces todos esos, perdón, todos esos residuos que nosotros tenemos en las casas y muchas metodologías. Aquí les mostré una, ¿cierto? Que es a través entonces de los sistemas anaerobios. Bueno, muchachos, por mi parte no es más. Agradecerles a todos entonces la presencia en este TAC. Duramos bastante, ¿cierto? 6 sesiones. De verdad que fue muy agradable estar con todos ustedes. Pasé un rato pues extraordinario con todos los profes, todas las cosas que hicimos. Bueno, esto estuvo realmente pues muy, muy, muy agradable, muy educativo. Espero verlos en un próximo TAC y bueno, hasta pronto. Cuídense mucho. Bendiciones para todos.